Entonces, y damos inicio entonces con la alabanza y luego nuestro querido hermano es Josué, creo que es Esteban, si no me equivoco el nombre. No, no. ¿Eh? Esteban Luis, no. No, no. Efraín, mi primer nombre es Efraín. Efraín, Efraín. nombre es Josué. A mí me llaman Efraín Josué. Efraín Josué, perfecto, Efraín. Entonces vamos a nuestro hermano Samuel Gadivia, va a estar compartiendo ahora una alabanza con nosotros, así que les invitamos a adorar al Señor, a tener ese tiempo para poder ingresar en la presencia de Dios, preparar nuestros corazones para todo lo que nuestro hermano va a estar compartiendo hoy, el Señor nos hable. Así que encomendamos todo en sus manos y hacemos una oración. No sé si Quique, vos querés hacer una oración para empezar. Perfecto. Y bueno, nuestro hermano Samuel inicie con la alabanza inmediatamente después de eso. ¿Sí? Así es, amén. Amén. Dios bendiga. Oramos entonces, amados, para poner en manos del Señor esta reunión, que sea Él el que tome el control, ¿verdad? Así que, Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de estar reunidos, este grupo de varones, Señor, que queremos aprender de tu palabra, Señor, aprender de lo que tú quieres enseñarnos hoy, Señor, a través de la persona que hoy vas a usar. Háblanos a través de ella, Señor, y que tu palabra quede en nuestros corazones sembrada para que dé el fruto a su tiempo, el fruto que tú esperas, Señor, que dé. Y como varones, Señor, que somos, podamos ser esa imagen tuya, Señor. Esa imagen que tú quieres que seamos, podamos ser también nosotros, podamos reflejar esa luz tuya, Señor. En medio de este mundo, Señor, que está cada vez más perdido y en densa tiniebla, Señor. Nosotros somos llamados a ser luz y a ser sal en medio de esta generación. Ponemos en tus manos, Señor, esta reunión. Bendice a cada uno de los que se están conectando, Señor, de los que están conectados y de los que aún están, Señor, pensándolo. Motívalos, Señor, a que puedan conectarse. Porque sabemos que tú tienes algo especial para cada uno. Ponemos en tus manos el tiempo de alabanza y el tiempo de la palabra, Señor. Y que tú seas el principal invitado en esta reunión. Te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Samuel, le damos el tiempo entonces para que podamos alabar al Señor un ratito. Ok, muchas gracias por la invitación. Ya, y pues le damos gracias primeramente a Dios, pues porque la verdad que ha sido de parte de Él, pues el que ha puesto el sentir para que estemos acá todos, pues estamos los que tenemos que estar. Y yo sé que Él va a hacer algo maravilloso. Y antes de empezar, pues estuve quizás como tipo una hora, digamos, que casi que le escribo aquí, que le digo, mira, ya no voy a poder porque estaba pasando por problemas acá en la casa. Y de ahí yo me estuve orando y meditando y le digo, Dios, pero el compromiso no lo estoy haciendo con Él, no lo estoy haciendo con los que se van a conectar, sino contigo. Y qué mejor manera de enfrentar los problemas o cualquier circunstancia que estamos pasando que alabando a Dios, pues que alabando al Rey de Reyes, que creo que es lo más importante y es lo que siempre nos invitan, pues, ¿verdad? Que la misma palabra, pues, que alabemos siempre a Dios en todo tiempo, que alabemos a nuestro Padre. Así que vamos a empezar con un poquito de alabanzas de júbilo. No sé si medio alcanzan a escuchar la música, ¿verdad? Pero que sea de bendición, Padre, que seas tú moviéndote, Espíritu Santo, y tocando nuestros corazones, Padre, que tú eres el Rey de Reyes, papá. Que todos los pueblos, Padre, te alaben y te brinden, Padre Santo, bendito la honra y gloria que te mereces, Padre. Gracias, Padre. Que todos los pueblos te alaben. Que toda tu creación hoy te corone, Rey. Y digan que tú eres poderoso. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Y que todos los pueblos te alaben.
que toda tu creación hoy te corone, Rey, y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, Dios, tú eres Rey, y tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey. Gracias, Padre, te amamos, Padre, no podemos parar, Padre. No puedo parar de alabar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de alabarte, Cristo, Cristo, Cristo. Vamos a celebrar el poder del Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Y Él vive, Él vive. Y por siempre Él vivirá. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Y grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. ¡Qué felicidad! El corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Oh Padre, te amamos Dios, te adoramos Dios, tú eres fiel Padre. Gracias mi Dios, gracias Padre, gracias Espíritu por estar aquí, por estar en medio de nosotros, Dios. Te amamos, Padre. Te amamos, Dios. Desde nuestro interior, Padre. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestra alabanza. Porque tú eres nuestro Padre. Tú eres el que nos amó desde el principio. Te amamos. Te amamos. A veces me fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, mi Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final.
Oh, Dios. Ven, amado, escucha el clamor de nuestro corazón. Te amamos. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder, en la adoración, mi Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Oh, de mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Oh Dios. Oh amado, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder, en la adoración, mi Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Oh, de mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final, y el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará, Dios. Tú eres el amado de nuestra adoración. Oh, te amamos, Padre, te adoramos, Padre. Estamos aquí buscando tu rostro, estamos buscando tu rostro. De mi corazón te doy el control y consume todo mi interior. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final, y el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final, y el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará. Dios, oh Dios,
te amamos, Padre. Estamos aquí unidos, buscando tu rostro, buscando tu voz, tu ayuda, tu presencia. Vamos a decirle al Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, y con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer, oh Señor, te quiero conocer, oh amado, te quiero conocer. A ti, te queremos conocer. Oh Dios, oh mi amado, tú eres mi amado, tú eres mi refugio, Padre. En la tormenta tú estás ahí, en mis problemas estás ahí. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Yo vengo a reposar en él, y él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Yo vengo a reposar en él, y él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Oh, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Yo vengo a reposar en él, y él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Oh amado, estamos aquí aquí, Padre, ante tu altar, ante tu presencia, Dios.
Ponemos nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestros problemas ante ti, Padre. Espíritu Santo, ven y ayúdanos. Haz que nuestra adoración llegue al Padre. Haz que nuestra alabanza llegue al Padre. Sé tú hablándonos, sé tú guiándonos, sé tú tocando nuestros corazones. Que esta reunión sea de bendición, Padre, porque yo sé que esto ha nacido en tu corazón, papá. Nada, nada es coincidencia, nada, nada es casualidad. Te amamos, Padre, te amamos, Dios, te amamos, Padre. En Cristo yo te amo. En Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh Jesús, Jesús. En Cristo yo te amo, yo te amo. En Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, oh, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh, dilo otra vez. No sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera. Oh, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que nos ama, oh, porque tú me amaste primero, Padre. Yo, Cristo, yo te amo, esa cruz. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, oh, oh, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, oh Padre, oh amado, te adoramos Dios, te exaltamos Dios, te amamos Dios. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor. Oh Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Oh Padre, te amamos. Estamos aquí reunidos, Dios. Estamos aquí buscando tu rostro, Padre, tu amor, Padre. Porque sabemos que sin ti no somos nada, porque sin ti no vamos a ninguna parte, Padre. Te amamos, Padre, te adoramos, Dios. Sé tú obrando, Padre, sé tú hablando en esta reunión, sé tú, Padre Santo bendito, tomando el control de todas las actividades que se van a hacer, papá. Que seas tú hablando a través del hermano que va a llevar la palabra, Padre Santo bendito. Todo esto, Padre, es para ti, papá.
todo esto es para ti, es por ti, Padre, desde el momento que tú creaste todo, Padre, desde ese momento, Padre. Tú ya habías visto eso, tú ya habías visto nuestros corazones y dijiste, yo quiero hacer esto con ellos. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te amamos, Dios. Te amamos, Padre. Límpiame, oh, limpia todo mi ser. Cambia mi mente, oh, Señor Jesús. Límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como tú. Aleluya. Gracias, Padre, gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Te amamos, Dios. Te amamos, Padre. Gracias, hermoso Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén, Padre. Amén. Amén, Señor Jesús. Damos gracias por estar en tu presencia. Damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. Señor, que nos conectamos contigo, papá. Guíanos ahora en esta noche. Bendecimos la vida de nuestro hermano Josué, que va a estar compartiendo hoy esta temática y la palabra, Señor. Guíalos, Señor, y pon en su corazón, Señor, lo que tú quieres hablar en esta noche, Señor, y lo que tú ya has puesto. Señor, encomendamos todo en tus manos y damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido Josué, todo tuyo. Te entrego la reunión en tus manos. Bendiciones, muchachos. Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Es grato este momento el estar con ustedes, la adoración. Dios te bendiga, Samuel. Dios te guarde. Dios te siga usando. La manera en cómo lo hace. Me llamó la atención una canción que cantaste. Bueno, tantas canciones me hizo recordar no mi juventud, porque todavía estoy joven, pero cuando estaba soltero, muchas de esas canciones las cantaba. Pero hubo una canción que me llamó mucho la atención, Samuel, no sé si está por allí, tengo un espacio, un receso. O sea, aquí estoy. Sí. Dios Eterno, conozco esa canción por ese nombre, Dios Eterno, el clamor. Y una de las cosas que repetía, de la estrofa que repetía, decía, el clamor de mi ser es contigo estar. ¿Sabe? Tú cantabas esa estrofa de la canción y recordaba que tú decías que estabas pasando por un pequeño inconveniente en tu familia, un pequeño problema. Y me gusta agarrar cuando las personas hablan, y digo, habla porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y cantaste esa estrofa con una pasión, la parte que dice, el clamor de mi ser es contigo estar. No sé si me estoy explicando, tratas de entenderme, pero creo que es la manera en como Dios quiere tratar contigo, ¿no? Es lo que clama, hay algo que clama dentro de ti. Cuando cantas, wow, es como que mueves la atmósfera. Por eso digo que Dios te ha llamado con un talento hermoso. Dios te sigue usando, Samuel. Amén. Dios te sigue usando. Fue un momento grato y me quedé con esa palabra, así que me gustaría que quedara en ti. Sé que está en ti. El clamor de mi ser es contigo estar. Porque no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa lo que esté aconteciendo, no importa cuán grande sea el gigante. Recuerda que dentro de nosotros también, nosotros somos llamados como ese David, a derrocar, a derribar gigantes. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Y así cada uno de ustedes, muchachos, gracias por esta oportunidad que nos da Martín, Tiken. Son unos titanes ustedes por hacer esto posible. Esto de hace tiempo se quería hacer y hoy lo estamos logrando. Gracias al Señor. Nada sucede por casualidad. Nada es casualidad. Si tú estás aquí, Alejandro, primera vez que te veo, pero estás aquí, lo que están escuchando, es porque Dios lo ha permitido así. Dios lo ha permitido. Y nada, pues el tema para entrar ya en materia de lo que vamos a hablar, ¿qué sustenta nuestra identidad? Estuve en mi trabajo con muchos hispanos, algunos de paisanos de mi país, otros cubanos, y les hacía preguntas con respecto al tema de hoy,
algunos de ellos inconversos, otros conocedores de la palabra y digamos que a medias van a la iglesia o van a Dios cuando tienen algún problema. Sin embargo, les hacía la pregunta y le decía, bueno, muchacho, ¿quién eres tú? Le decía, ¿quién eres tú? Fulano, José, ¿quién eres tú? Y me decía, bueno, yo soy José, yo soy Luis, yo soy Carlos. Y yo decía, bueno, pero ese es tu nombre. Yo no te estoy preguntando tu nombre, yo te estoy preguntando quién eres tú. Él me decía, bueno, yo soy cocinero, esa es tu profesión. No te estoy preguntando qué es lo que haces, ¿no? Te estoy preguntando quién eres. Entonces ellos me quedaban mirando y decía, wow, o sea, es dura, es difícil esa pregunta de contestar, ¿no? Porque en realidad te he dicho lo que yo creo que soy, pero me dices que no es así. Entonces, bueno, ahí charlábamos y hablábamos acerca de que en realidad quiénes éramos, ¿no? Y la palabra es clara. La palabra es clara y voy a empezar con esta cita que dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una palabra muy poderosa. Y siempre cuando puedo hablo y predico sobre esa palabra, porque la gente tiene una mentalidad un tanto errada al decir que todos, incluso estando en el mundo, profesando incluso otras religiones, más que todo el catolicismo, dicen que todos somos hijos de Dios. Y es algo errado porque todos somos creación de Dios, pero la palabra no se equivoca cuando dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros por ser hijos tenemos muchos beneficios. Por ser hijos tenemos bendiciones. Por ser hijos de Dios, incluso se nos ha otorgado un poder. Y mire, usted dice, wow, poder, sí, nos ha dado poder de hollar serpientes y escorpiones, poder para poner las manos sobre los enfermos y poder ser sanos. Todo ese tipo de cosas son beneficios y bendiciones que Dios ha otorgado en nuestras vidas por tan solo ser hechos hijos de Dios. Y me gusta el tema que sustenta nuestra identidad. Hoy es un tema que está latente en el mundo en cuanto a la identidad de las personas, la ideología que tienen las personas acerca de quién eres. Ahorita han salido infinidades de cosas. Ahorita el género binario, no binario, género, bueno, en fin, tantas cosas que han salido y que obviamente es el enemigo que ha tomado parte en todo esto y trata de trastornar lo que ha sido la creación de Dios, lo que Dios creó. Obviamente el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo y nos ha otorgado algo precioso que ha sido la salvación, nos ha redimido, ¿verdad? Nos ha justificado y la entrada la tenemos ante el Padre por medio de Jesucristo. Así que todos acá somos cristianos, ¿verdad? Todos, ¿sí? La gran mayoría, claro, todos somos cristianos. Con la gran mayoría que he hablado en el Discord, la gran parte con los que he hablado dicen que son hijos de pastores, son hijos de nacidos en el Evangelio, como llamamos cristianos de cuna, y eso es un privilegio. Yo digo que hoy es un privilegio, ¿saben? Es curioso, pero antes yo no lo decía así, antes no lo veía así. Ustedes dirán, wow, pero ¿cómo no vas a verlo así? Si digamos que era parte de mi madurez, a pesar de haber nacido en el Evangelio, fui criado en un hogar cristiano desde el vientre. Yo le comentaba a los muchachos, a Martín y a Kit, que parte de mi testimonio de vida, y es que yo fui criado en un hogar cristiano desde el vientre de mis padres. Cuando estaba en el vientre de mi mamá decía, lloraba por ti. Yo declaraba bendición sobre tu vida. Yo quería que tú fueras un profeta, evangelista, maestro, pastor. Eran las oraciones de mi mamá cuando yo estaba en el vientre de su madre, ¿no? Y yo digo, bueno, gracias a Dios se ha cumplido en mí la palabra cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias a Dios. Hoy yo digo que es un gran privilegio, de verdad que es un gran privilegio el estar en este camino, el ser hijo de Dios, el haber sido formado en un hogar cristiano
el haber sido reprimido de tantas cosas, yo lo digo así, de esta manera, el haber sido, digamos, mis padres fueron muy estrictos en cuanto a muchas cosas, en cuanto a crianza, fueron muy rectos. Ellos querían que yo siempre estuviera por el camino de la rectitud. Padres eran fuertes, eran fuertes. Digo eran porque ahorita con los nietos, yo le digo a mi mamá, ojalá y tú con mi hijo seas como fuiste conmigo. De verdad es que es totalmente diferente, todo cambia. Pero son una bendición. Mis padres hoy son una bendición y por un momento no era que odiaba a mis padres, para nada, pero digamos que juzgaba por la forma en que me habían criado. Muchas veces le reprochaba a mi mamá, pero era un momento en el que yo me encontraba, había una dualidad, yo diría, una dualidad interna en mí, y le reprochaba a ellos de por qué me reprimieron de tantas cosas, ¿no? Era un momento en el que el enemigo estaba atacando mi vida, lo hizo de una manera muy fuerte. Me gustaría comenzar a leer acá en Lucas capítulo 15. Es una historia que ya conocemos, una historia muy conocida. Habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Y muchos, yo sé que muchos hemos predicado acerca de esa parábola, ¿no? Gente inconversa, hemos predicado a personas que en algún momento estuvieron dentro del evangelio y se fueron. Y quiero enfocarme en esta parte cuando dice en el versículo 15, y dice de la siguiente manera: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido de misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido y vestidle, y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Hasta allí vamos a dejarlo. Como dije, ya es una historia que lo conocemos, una historia que hemos nacido en el evangelio desde niños, nos han instruido en esta historia, ¿no? Y yo quería buscar un tema de la Biblia, una historia que reflejara este tema acerca de lo que es el sustento de nuestra identidad, que sustenta nuestra identidad, ¿no? Y me gustó esta parte porque habla acerca de un padre y hijo, ¿no? Y aquí entramos en el tema de lo que es nuestra identidad, de quiénes somos. Y nosotros, y lo voy a decir de una vez, nosotros somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y yo creo que la gran mayoría estamos claros en esto, ¿verdad? Me gustaría hacer esto una pregunta, ¿no? Si alguien tiene dudas acerca de esto, podemos ir hablando. Me gustaría hacer esto un poco más interactivo, ¿no? Por lo menos, si yo pregunto, vamos a ver, Alejandro, si yo te pregunto quién eres. Bueno, si me preguntas quién soy, yo sí te digo, soy hijo de Dios porque fui redimido por Él y fue el quien me puso nombre. Amén, amén, amén. Vamos a ver quién más está por allí, que no sea Martín y Quique, que no más nos acompaña. Samuel, ¿estás por allí? ¿Estamos acá? Sí, Ok, Samuel, a ver, ¿quién eres tú? yo soy un hijo de Dios.
Alejandro? No, no. La verdad que, Es broma. que he pasado por varias cosas. Sí, nací en el Evangelio, pero hay una parte de mi vida donde si se puede decir así, me perdí, ¿verdad? Un tiempo. Y del año pasado para acá, digámoslo así. Y justamente esa parte que tú tocabas de la canción siempre ha sido como que siempre resonaba en el fondo de mi corazón, ¿verdad? No importaba dónde yo estuviera o lo que yo estuviera haciendo, siempre había algo que estaba gritando esa parte. Entonces, porque mi espíritu, mi corazón sabían a dónde pertenezco. Entonces, Dios permitió pues que, que me acercara a una iglesia con mi mamá de nuevo y ahí me atrapó y yo le digo que no me suelte, yo le digo que no lo quiero soltar. Y por eso le digo que soy un hijo de Dios, porque lo he entendido. O siempre lo he sabido, pero hoy lo vivo más que nunca. Amén. Dijiste algo importante, lo has entendido. Eso es algo muy importante en reconocer. ¿Cómo estás, Emanuel? Dios te guarde. Te había visto tú. Tiempo que no, José, no te veo. hola a todos chicos. A ver, Manuel, tú que estás entrando, cuéntanos, a ver, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy de barro, recontra imperfecto, pero soy amado. Y Dios me hizo una nueva criatura y soy hijo de Dios. Si lo tuviese que definir en pocas palabras, ¿no? Amén. Es así, dijiste algo importante, somos de barro, imperfecto, pero somos hijos de Dios. Pero llegó un momento en nuestras vidas en que pareciera que nosotros como que se nos olvidara cuál es nuestra identidad. Y en algún momento me encontré también, me encontré también así como estuvo Samuel, un momento en el que quería probar el mundo, porque fui criado dentro del Evangelio. Y cuando eres criado dentro del Evangelio, obviamente tus padres no quieren que toques el mundo, por supuesto. Ellos en que no tengas que ver nada con las cosas del mundo, alejarte lo más que puedas. Pero siempre llega un momento en el que tú tienes que tocar, tienes que pisar, tienes que decidir por ti mismo cuál es la lección. Muchos me decían, y todavía lo dicen, tú eres cristiano por tu padre. Yo digo, no, yo soy cristiano porque lo decidí. Yo soy cristiano porque yo tuve un encuentro con Dios. Lo tuve. Yo tuve un encuentro con Dios. Yo tuve que aceptar a Cristo. Aún habiendo nacido en el Evangelio, criados, o sea, te estoy hablando de que mi primera ABC fue Génesis 1:1. Ese fue mi primera ABC. Y yo sé que muchos se identifican con esto porque la gran mayoría somos nacidos en el Evangelio, ¿no? Y después de yo haber sido criado en el Evangelio, el conocer todos los mandamientos, ¿verdad? Llegó un momento en el que quería probar el mundo. Quería y tuve la oportunidad de probar las cosas del mundo. Me alejé de Dios. Estuve alejado de Dios a tal punto en que yo pensaba que Dios no me iba a perdonar. Llegué al punto en el que pensé que no tenía la identidad de hijo. Yo decía, incluso yo pensaba que había perdido mi identidad. Y en algún momento, yo sé que muchos nos hemos encontrado en ese punto, en el punto donde las cosas del mundo suelen atraernos y suele suceder mucho cuando estamos solteros. ¿Sí? Pasa mucho. Obviamente el enemigo aprovecha ese estado en el que te encuentras y ataca tu carne, ataca los pensamientos, muchas cosas. Y una de las cosas que el enemigo primero ataca es tu identidad, luego ataca tu carácter. Luego ataca tu carácter. Él se enfoca mucho en tus sentimientos, tus emociones. Y llega en el punto en el que
ha atacado tanto tus emociones que tu autoestima sientes que tú no vales nada, sientes que no eres nada, sientes que incluso no tienes perdón de Dios. Y en algún momento de mi vida yo me sentí de esa manera. Quería probar el mundo, me fui al mundo, hice cosas. Muchos me preguntan, cuando estuviste en el mundo, hiciste cosas que quizás hoy tú dices, bueno, no me agradan, ¿no? Pero te arrepientes. Bueno, me arrepentí de mis pecados, sí, por supuesto. Me arrepentí de mis pecados. Pero esa parte digamos que de haber experimentado, de haber estado en el mundo, yo digo, no me arrepiento porque hoy tengo base para hablar sobre muchas cosas e incluso para hablarle a muchos acerca de las cosas del mundo, de por qué no ir allá o de qué es lo que sucede cuando estamos allá. De esa parte yo digo que no me arrepiento porque hoy lo tomo como una experiencia que Dios añadió a mi vida para yo entonces hablar, para tener una base. Porque quizás alguien diga, bueno, pero ¿cómo tú vas a decir eso si tú no has estado en el mundo? O yo digo, bueno, yo lo digo por experiencia, yo lo digo porque yo pasé por ahí y me ha tocado hablarles a muchas personas como nosotros que son nacidos en el Evangelio, personas que sus padres lo criaron dentro de los caminos del Señor y hoy están en el mundo. Hoy están en el mundo y son personas que, digamos que creen en Dios, entre comillas. Ellos dicen, bueno, creen en Dios porque fueron formados en el Evangelio, pero no viven esa vida agradable para Dios. Y me ha tocado confrontar a muchos de ellos, debatir en ciertas cosas porque quieren vivir un evangelio light. Y es algo que se ha incrustado también bastante en las iglesias, ¿no? Entonces, me ha tocado pues hablar con ese tipo de personas que en algún momento está en esa dualidad. Yo estuve bastante tiempo alejado del Señor, mucho, bastante tiempo, bastante tiempo. Bastante tiempo estuve alejado de Dios, que sentí que había perdido mi identidad. Yo sentí que no tenía perdón. Y en algún momento yo sentí que incluso hasta el desear morir, porque es lo que hace el enemigo en tu vida. Como dije, ataca hasta tu autoestima, te sientes menospreciado, siente que no tienes valor. Siente que no tienes valor, es lo que hace. Y sientes que no tienes valor, que Dios no te va a perdonar, que has hecho tantas cosas malas que piensas, no, ya, ¿para qué volver? ¿Para qué volver nuevamente en ese camino si ya he hecho tantas cosas que no me agradan? He hecho tantas cosas que sé que no le agradan a Dios, ni siquiera me agradan a mí, tampoco le agradan a Dios. Entonces pienso que no tiene sentido volver. Eran mis pensamientos, eran mis palabras, así las decía. Así las decía. Y eso es lo que trata el enemigo de hacer, de envolverte. ¿Y por qué tomo como referencia lo del hijo pródigo? Porque el hijo pródigo también fue seguido. Yo lo tomo de esta manera y voy a hacer, a mí me gusta hacer creativo. Digamos que el hijo pródigo fue ese muchacho que fue criado también dentro del evangelio. Vamos a decirlo así. El hijo pródigo fue ese muchacho que fue criado bajo la tutela de padres, incluso pudiéramos decir de pastor, porque no, vamos a incluirle eso allí, ¿verdad? Pero él, como, yo no sé, y quiero hacer esta pregunta, ¿no? ¿En alguno de ustedes que ha sido formado dentro del Evangelio, en algún momento ha estado o ha pensado irse al mundo? Le hago esa pregunta. Amén. Seamos sinceros, seamos sinceros, seamos sinceros. Vamos a ver, Martín. Estaba un poco meditando en momentos en los cuales estuve bastante flojo. Y tuve momentos en los que realmente no estuve del todo bien. Y no sabría decirte si irme al mundo, pero que estaba en una cuerda floja, sí. Ha pasado. Ha pasado. Quique, Creo que en alguna etapa de la vida
cuando estás en el colegio o la universidad, donde se ve o estás en contacto con ese ambiente, te entra la curiosidad de hacerlo, te entra la curiosidad de experimentarlo. Como bien tú decías, Josué, yo al igual tengo la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, ¿verdad? Tal vez no un hogar formado de papá y mamá, porque eh, solo estuve con mi mamá y mi abuela, pero ellas dos me criaron en el Evangelio desde que nací. Entonces, de una u otra manera, entra esa curiosidad, entra ese querer saber, querer ver cómo es aquello. Si lo hice, no lo hice, pero no puedo tampoco mentir y decir que no eh, quise hacerlo, porque sí quise hacerlo, pero creo que fue más el temor del Señor, o qué sé yo, lo que impidió el no haberlo hecho, gracias al Señor, ¿verdad? Pero no puedo negar tampoco que no lo haya querido hacer. Ok, ¿alguien más que quiera añadir? ¿Alguien más que esté por allí? Bien, sí, suele pasar mucho. Ese, digamos, pequeña curiosidad, lo llamo yo, de querer probar las cosas del mundo. Y como les decía, pues, pasé por ese momento donde pensé que no podía volver, que no podía. En mi interior quería volver, pero sentía que no podía, porque así como el hijo pródigo, ya estaba con los cerdos, ya estaba revolcándome en el lodo con los cerdos. Estaba tan revolcado en el lodo que sentí que ya nada, ni siquiera nada podía limpiar, ¿no? Así me sentía. Y yo sentí que había perdido tantas cosas, incluso yo decía, wow, o sea, mis padres prácticamente, digamos que perdieron el tiempo en mí. Ese tiempo que invirtieron en mi vida, tratando de inculcarme las cosas, inculcarme lo que es la palabra de Dios. Yo sentí que decía yo para entre mí, entonces quiere decir que mis padres perdieron el tiempo. Escuchaba muchos predicadores decir, Dios nos ha llamado con un propósito. Yo decía, entonces, ¿cuál es el propósito? Si Dios, si Dios me ha formado, tenía un plan para mi vida, y me ha formado incluso desde el vientre, antes de la fundación del mundo, en el vientre de mi madre, ¿por qué me permitiste, decía yo, conocer parte del Evangelio, estar en el Evangelio, predicar, cantar, todo lo que hacemos eclesiásticamente, pero ahora me encuentro en el mundo y me encuentro hundido en el lodo? Entonces, esto no tiene sentido. Lo decía para entre mí, decía yo, esto no tiene sentido. Y era algo tan tremendo, que muchos decían, a pesar de estar en mi condición, muchos decían, estando en discotecas, decían, tú eres diferente, tú estás dentro de esta discoteca, pero tú tienes algo diferente. Estaba en otro lugar, en un ambiente totalmente mundano, y me decían, ¿por qué tú hablas así? Me decían, tú eres diferente, tú pareciera que no compaginaras con este ambiente. Y eso a mí me pegaba fuerte porque yo sabía lo que era, ¿no? Yo sabía que era eh, eh, lo que hacía, la sabiduría que había plantado Dios en mi vida. Obviamente había una identidad en mí que era irrompible. Es un código genético espiritual que está arraigado en tu vida, que nadie va a quebrantarlo, nadie va a quebrarlo, nadie va a romperlo. Pero justamente el enemigo de eso se encarga, de hacer que tú creas que ese código de identidad, que ese código
genético en ti se ha borrado. El enemigo hace que tú trates quizás por un momento de dar, como decimos nosotros, manotones de ahogado y querer volver, pero dentro de tu interior estás tan aferrado a las cosas del mundo, tan sumergido en el lodo que ni siquiera puedes levantar. Y eso me pegaba duro a mí porque yo sabía de dónde pertenecía, aún estando en esa condición, aún estando en esa condición. Yo decía, bueno, esto tiene que ser el Espíritu Santo porque obviamente la carne no van a salir las cosas como que sabes a lo que te he llamado. Eran cosas que me venían a mi mente estando en el mundo, estando en el mundo. Las personas me decían eso y yo decía entre mí, se venía un pensamiento en mi mente, decía, es que tú sabes a dónde perteneces, tú sabes a lo que Dios te ha llamado. Obviamente este no es tu lugar de estar. Esas cosas no las pone la carne, esas cosas no las pone el diablo, esas cosas las hace el Espíritu y las pone el Espíritu Santo en tu interior. Pero así como el hijo pródigo deseaba, en algún momento la Biblia dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Porque es una sed insaciable, es un vacío que se forma en nuestro interior. Cuando caemos en pecado, cuando el enemigo nos envuelve, porque eso es lo que hace, el enemigo nos envuelve de una manera que hace que se cree un vacío en tu interior. Y nosotros sabemos que el único que puede llenar el vacío en nuestro interior se llama Dios. El amor de Dios es el único que puede llenar ese vacío. Y lo más tremendo es que yo conociendo la palabra, conociendo que es el amor de Dios que puede llenar el vacío, yo intentaba llenar el vacío con las cosas del mundo. En su momento como se sentía el hijo pródigo que quería llenar su vientre de las algarrobas que comía los cerdos. Yo estando en ese lodo, deseaba llenar mi vida, el vacío que había en mi interior. Y trataba de llenarlo con las cosas del mundo. Obviamente yo sabía dónde tenía que llenar mi vida, qué era lo que necesitaba, a dónde debía ir, a dónde pertenecía. Pero estaba tan cegado por las cosas del mundo que pensé que había perdido mi identidad. Y ya de bastante tiempo, mis padres siempre hablaban conmigo, me decían, tú te das cuenta en la condición en la que estás. Tú sabes que Dios tiene un propósito contigo. Las palabras que te dan los padres cuando te encuentras en ese proceso. Palabras de aliento, palabras que tratan de fortalecer tu vida. Y por un momento yo me encerraba en mi cuarto y me ponía a reflexionar y decía, bueno, sí es verdad, tienen razón. E incluso hasta oraba a Dios. Pero entonces yo pensaba que ni siquiera Dios podía oír mi oración. Yo decía, tú estás encargado de pecado, que siento que ni siquiera tú puedes oír mi oración. Entonces siento que ya no tiene sentido que siga orando. ¿Para qué? Decía yo. Sí me sentía de esa manera. Estando en el mundo, me enamoré. Me enamoré de una chica del mundo. Me enamoré de una chica del mundo. Y empezaron a cambiar las cosas cuando le propuse matrimonio. Le propuse matrimonio y cuando ya sabía que iba a casarme, yo decía, si yo voy a casarme con esta chica, las cosas tienen que cambiar porque viendo cómo están los matrimonios en el mundo, las cosas no iban a prosperar entre nosotros. Y yo decía, yo necesito volver nuevamente a los caminos del Señor. Si voy a casarme y quiero que voy a tener hijos, voy a formar una familia, obviamente en mi condición, las cosas no van a ser muy fructíferas, las cosas no van a ser muy de paz, dijéramos. Las cosas van a ponerse bastante turbias si yo sigo en este estado.
si yo logro formar una familia en el estado en el que estoy. Y entré en ese dilema dentro de mí y el Señor empezó a tratar conmigo. El Señor empezó a tratar conmigo de una manera tan impresionante que empecé a aborrecer las cosas del mundo. Fue tanto que aborrecer las cosas del mundo, tanto aborrecer las cosas del mundo. Empezó a tratar conmigo el Señor y solamente una palabra me hizo llorar tanto como un niño. Me hizo llorar tanto como un niño como ustedes no tienen idea. Moco suelto, decimos acá en Venezuela, allá en Venezuela. A moco tendido. A llorar, a llorar, a llorar. Y era un llanto que salía dentro de mi interior y lo que me provocaba era gritar. Yo quería era gritar. Fueron estas simples palabras. Yo te amo. El enemigo te ha hecho entender que no te ama. Tú eres mío. Yo te he formado. Yo te formé incluso desde el vientre de tu madre. Yo te escogí. Y esas palabras, wow, esas palabras son palabras quizás sencillas, que nosotros las conocemos, porque a diario que nosotros leemos la Biblia, se nos aparece que Dios nos ama, que Dios es amor. Pero en ese momento eran las palabras necesarias, eran las palabras que yo necesitaba para que las cosas en mi vida empezaran a cambiar. Yo te amo, simplemente eso. Yo te amo y empecé a llorar. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y mi hermana me decía, ¿qué te pasa? Yo no tenía palabras para decirle. No encontraba las palabras, solamente quería era llorar. Ese día pasé casi toda la noche llorando. Pasé casi toda la noche llorando y hablando con Dios. Obviamente arrepintiéndome de tantas cosas, pidiendo perdón. Y el Señor empezó a tratar conmigo y me hizo entender que nunca había perdido mi identidad. Tú nunca perdiste tu identidad. El enemigo te hizo creer que habías perdido tu identidad, ¿verdad? Pero nunca la perdiste. Perdiste los beneficios como hijo, sí. Por supuesto, pierdes los beneficios. En el momento en que tú te alejas de la casa del Padre, como le pasó al hijo pródigo, empiezas a perder esos beneficios que tienes como hijo. Y eso es lo que pasa. Cuando el hijo pródigo, y es la historia que nosotros más conocemos, cuando el hijo pródigo estaba allí en ese lodo, dijo, me levantaré e iré a mi padre, pediré perdón, pediré perdón. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando este joven regresó, vemos lo que le hizo el padre. El padre lo agarró y lo abrazó, lo besó y le colocó un anillo en su dedo. Le dijo, matemos al becerro más gordo que haya y hagamos fiesta. Eso, ¿sabes? Él le dijo, el hijo le dijo, hazme como los jornaleros. Y él le dijo, no, no te voy a hacer un jornalero porque tú eres mi hijo. ¿Sabes? Él nunca, el padre, a pesar de que le había dado toda la herencia a ese muchacho, él nunca dejó de ser su hijo, a pesar de todo lo que quizás había hecho cuando se había ido. Nunca dejó de ser ese hijo que el padre tanto esperaba. Y fue lo que me pasó a mí. En parte fue lo que me pasó. Yo pensé que había perdido esa identidad de hijo, pero Dios me dijo, no la perdiste. Siempre estuvo. Es un código que está arraigado en tu vida. Es un sello que está en ti. Fuiste sellado, fuiste comprado, pero perdemos ese beneficio de ser hijos. Perdemos ese beneficio como hijos. Perdemos tantas cosas en el momento en que nosotros nos alejamos de Dios. Y el tema dice, ¿qué sustenta nuestra identidad? Una de las cosas por las cuales poco a poco me fui alejando de Dios, la falta de comunión. La falta de comunión, ese hablar con el Padre. Cuando tú dejas tan solo siquiera
un tiempo en el que no te apartas a la presencia de Dios, poco a poco vas enfriando esa parte. Poco a poco vas olvidando lo que es estar en la presencia de Dios. La falta de comunión. Cuando hay ese, digamos, esa falta, porque pasa, muchas veces pasa, incluso en mi vida pasó mucho, en el que hoy oraba, mañana no, otro día oraba, después no oraba, y era como que una relación inconstante, y esas relaciones inconstantes pasan factura en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Es cuando el enemigo más aprovecha. Cuando tú tienes una relación, cuando tú tienes una comunión constante con Dios, y a veces nosotros no necesitamos tanto protocolo para entrar a la presencia de Dios. Mi relación con Dios es tan, yo digo, me gusta hacer las cosas diferentes, ¿no? Y es que cuando yo me acerco a Dios, lo hago incluso hasta de la manera en cómo hablo con ustedes. Obviamente, refiriéndome al Padre, refiriéndome a Dios como nuestro ser, nuestro Padre, nuestro Rey, ¿verdad? Pero lo hago de esta manera, no necesito protocolo. Yo siempre enseño de esta manera, que no necesitas un protocolo, no necesitas como que, ajá, ya va, voy un momento, no. Puedes en cualquier momento. Me he encontrado en situaciones en las que he tenido que orar en mi trabajo. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo es posible eso? Me he encontrado con la necesidad en ese momento de intimar con el Padre. El Espíritu Santo de algún momento toca y me siento, ya va, un momento, necesito hablar, necesito desahogarme, necesito decirle algo al Padre. Y me alejo por un momento y empiezo a hablar con el Padre. Señor, mira esto, mira lo otro. De esta manera, nuestra relación con Dios debe ser tan íntima que no se nos puede olvidar, no se nos podemos pasar siquiera un día sin poder hablar con el Padre. Eso sustenta lo que es nuestra identidad. Nuestra identidad también está basado en lo que nosotros reflejamos en el mundo. ¿Qué es lo que estamos mostrando? Si decimos que somos hijos de Dios, estamos viviendo o estamos mostrando en realidad que nosotros somos hijos de Dios, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestra manera de expresarnos, e incluso con la manera en que nosotros tratamos a los demás. En realidad, estamos reflejando que somos hijos de Dios. Y esto lo hago como pregunta, ¿no? Esto es lo que nosotros deberíamos hacer. La Biblia dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y esto es una de las citas bíblicas que más me gustan, porque así es como debe ser, así es como tiene que ser. Apóstol Pedro decía, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que mostrar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, sí, todos respondimos, sí, somos hijos de Dios, es nuestra identidad. Pero en realidad, si preguntáramos a nuestros vecinos, o en el lugar de trabajo, o en la universidad, preguntáramos acerca de Josué. ¿Quién es Josué? Ellos en realidad dirían, no, Josué es un hijo de Dios. Dirían eso. Hoy en día es difícil, y digo difícil, pareciera fuerte al decir esta palabra, ¿no? Pero tuve la oportunidad en la universidad de estudiar con varias personas cristianas que decían ser cristianas, pero su testimonio era totalmente contrario a lo que ellos profesaban. Y lo que se escuchaba era, ¿para qué ser cristianos? Para ser como ellos. Y eso a mí me dolía bastante. Me dolía bastante porque hoy existen personas, muchos, sí,
se le ha dado bastante testimonio, mal testimonio al Evangelio. De eso estamos bastante claros. En mi país, bastante. En mi país es difícil pararse en una esquina y predicar el Evangelio y no ser criticado. Siempre lo vamos a hacer. Siempre lo vamos a hacer, pero siempre dicen, ¿para qué ser cristiano si tengo un vecino que dice tal cosa? Tengo un vecino que es cristiano y se comporta de X manera. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Yo me voy más que todo es en esta parte, que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, vivamos tal cual, vivamos como verdaderos hijos de Dios. Vivamos de tal manera en que la gente diga, pregunten por nosotros y diga, él es un cristiano, él es un verdadero hijo de Dios. Porque sí, yo puedo decir, a mí me preguntan quién eres tú, yo soy hijo de Dios, pero estoy viviendo verdaderamente como ese hijo de Dios. Estoy amando como Dios me mandó a amar. Estoy viviendo la vida en santidad como Dios quiere que nosotros la vivamos. Nos estamos apartando de las cosas del mundo o nos estamos yendo más a las cosas del mundo. Nos estamos alejando de la comunión con Dios. Son preguntas que a diario nosotros debemos hacernos. La Biblia dice, mira que esté firme que no caiga. Debemos estar muy pendientes, muy cuidados, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien quiera. Y como les decía cuando comencé, los que son solteros son más atacados. Se los digo yo que soy casado. Son más atacados ustedes los solteros. Lo digo por experiencia. Digo por experiencia porque, sí, verdaderamente en pensamientos, la carne, siempre llega, yo decía, cuando yo tenía una novia, yo decía, bueno, nadie se acercaba a mí. Perdón, cuando no tenía novia, nadie se acercaba. Pero cuando tenía novia, entonces todas se querían acercar. Y es cuando empieza a trabajar el enemigo de eso. Entonces, muchachos, yo te pregunto hoy, ¿cuál es el sustento de tu identidad? ¿Qué está sustentando tu identidad en este momento? ¿Estás viviendo una vida en santidad? Si Cristo viene esta noche, ¿cómo está tu relación con Dios? En realidad nos vamos al cielo, escucharemos la trompeta. Vamos a examinarnos. Y si eres aquel que se encuentra en ese punto, yo digo en esa encrucijada en la que te atraen las cosas del mundo, pero fuiste inculcado en los caminos del Señor, yo no te voy a decir lo que siempre nos dice, que es no te alejes de Dios, busca más de Dios, aférrate al Señor. Yo lo que te voy a decir es que recuerda cuál es tu identidad. Recuerda que fuiste llamado. Recuerda que tienes un código que es imborrable. Recuerda que sí, que Dios tiene un propósito grande para ti. Recuerda que el hecho de que hayas sido inculcado en el Evangelio no ha sido casualidad. No fue que te agarraron, bueno, este que está aquí, no. O sea, todo es, mira, todo tiene una razón de ser. Y la razón de ser son los planes que Dios tiene para contigo. La Biblia dice que Dios cumplirá el propósito en tu corazón. También dice que Él ha comenzado una obra en tu vida. Y ese que Él ha comenzado no la va a dejar por la mitad, sino que la va a terminar y la va a perfeccionar. ¿Cómo está tu relación con Dios? Muchachos, me gustaría que si alguien más tiene un aporte, quiera comentar algo acerca de lo que hemos estado hablando.
No se me queden callados, vamos. Digan algo allí. Yo. Vamos a... ¿Se escucha así? Sí, Nada, primero que nada, está muy bueno lo que estás compartiendo, ¿no? Porque eso define muchas cosas en nuestra vida, ¿no? O sea, las decisiones, lo que hacemos, o sea, nuestro accionar diariamente, el tema de la identidad, ¿no? Y hay un pasaje que a mí me encanta en Efesios 5:1, dice, sean imitadores de Dios como hijos amados, ¿viste? Y cuando vos hablabas del hijo pródigo, en un momento pensaba de que esa también es la realidad de mucha gente dentro de las congregaciones. Porque hay muchos que están como los jornaleros, ¿viste? Sirven, hacen cosas dentro de la congregación, sirven en la iglesia, pero no se saben hijos, no se saben amados por Dios. Y piensan que para que Dios los ame, tienen que hacer cosas, tienen que todo el tiempo estar buscando alguna manera de ellos llegar como a agradar a Dios con lo que hacen. Y es al revés, es por lo que vos decías, ¿no? El hecho de que Dios nos amó y nos dio esa identidad de hijo, ¿no? Y como vos decías, ¿no? Cuando Dios te da esa palabra de que Él te escogió, Él te llamó, entonces uno puede ver de que en la vida de uno tiene propósito, entonces ahí uno empieza como a accionar de una manera más eficiente, porque uno entiende quién es en Dios, ¿no? Y eso te ayuda también para, como vos decías, si decimos ser hijos de Dios y si decimos amar a Dios, tenemos que hacer lo que Él hizo. Eso está muy, muy bueno el tema. yo lo llamo marcar la diferencia siempre. Lamentablemente estamos viviendo en medio de una generación que reniega de Dios, que nada le importa, que incluso a su propia, bueno, no es un secreto para nadie, ¿no? El que es hombre ya no piensa que es hombre, el que es mujer ya no se cree mujer. Obviamente, detrás de todo esto, ¿no? El enemigo metiendo sus manos, pero tocaste algo muy importante y es la decisión. Somos nosotros quienes decidimos. Dios nos ha dado ese poder para decidir qué queremos hacer, a dónde queremos ir, en dónde queremos estar. Y en un momento me sentí en esa encrucijada. Me sentí en esa encrucijada donde tuve que decidir. Y por supuesto, decidí por el mejor camino que existe. Decidí por servir al Señor, servir a Cristo, servirle a Él, pero no servirle a medias, no servirle tampoco el estar sentado en una silla, porque muchos creen que ya lo han hecho todo con simplemente ir a la iglesia, levantar las manos y estar. Es más que eso, es mucho más que eso. Sí, obviamente he tenido, he pasado por muchos procesos, hoy estoy pasando, todavía estoy pasando por un proceso grande, un proceso fuerte, pero Dios lo permite para hacerte crecer. Dios lo permite para moldear tu carácter. Dios lo permite para perfeccionarte. Luego que yo tomé la decisión de casarme, las cosas no fueron color rosa, porque fue algo muy fuerte. Fue algo muy fuerte para mí, bueno, para ambos, incluso para mi familia. El casarme con una muchacha inconversa era algo fuerte para la familia. Muchos decían que casaste y vas a tener de suegro al diablo. Me decían así, manchaste el testimonio de tu familia. Eran las críticas que escuchaba. Tu familia era una familia con un testimonio intachable. Y tú te viniste a casar con una muchacha que no es cristiana. Por supuesto, yo sabía dónde me estaba metiendo. Por supuesto, yo sabía a lo que tenía que enfrentarme, ¿no?
Y eso eran consecuencias, ¿no? Eran consecuencias de decisiones. Consecuencias de decisiones. Por un momento sentí que incluso lo que fue mi vida matrimonial al comienzo había sido algo de vergüenza por el solo hecho de haberme casado con una persona inconversa. Pero como Dios todo lo transforma y lo hace tan impresionante, lo que en algún momento fue de vergüenza para mi vida, hoy es algo de honra. Hoy, gracias a Dios, mi matrimonio es un matrimonio de testimonio. Hoy mi esposa sirve al Señor junto a mí. Adoramos. Nos hemos complementado. Tenemos un ministerio juntos. Nosotros ministramos adoración y nos hemos compenetrado a tal punto que cuando predico la palabra, porque es parte de nuestro llamado, el Señor me ha llamado a mí como maestro de la palabra de Dios. Y eso también es parte de un testimonio en mi vida porque no quería aceptarlo. No quería aceptarlo. Yo no quería ser maestro. Primero porque la Biblia es muy dura cuando dice que el que quiere hacerse maestro. Yo decía, yo no quiero ser maestro. Yo no lo quiero. Pero cuando Dios te da un llamado, no es como que, toma, te doy esto. No es algo que lo incrusta en tu vida. Es algo que lo incrusta en tu interior. Que incluso cuando tú hablas, tu forma de ser, tu forma de expresarte, reluce lo que Dios ha puesto en tu vida. Y tuve que entenderlo. Me costó entenderlo. Me costó entenderlo. En algún momento me sentí como ese Jonás, desviándome de los propósitos. Pero Dios hace todo perfecto. Hoy, para la gloria de Dios, mi esposa y yo ministramos. Y como les dije, mi testimonio ha sido de bendición para muchos. Ministramos. El Señor nos ha permitido incluso restaurar otros matrimonios. Hemos sido testigos de más de 7, nosotros en Venezuela lo llamamos testigos, ¿no? De 7 matrimonios, personas que hemos llevado, como quien dice, al altar, personas que unas familias eran destrozadas, que tenían años viviendo juntos, nunca se habían casado, tenían miedo a otros noviazgos que tenían miedo al matrimonio. El Señor nos ha colocado para hablarles a su vida y hoy poder restablecer una familia, poder restablecer un matrimonio. Entonces, cada día más entiendo que todo lo que yo he pasado es parte de una experiencia, ha sido parte de un proceso para llegar a un punto a donde Dios te va a honrar, para llegar al punto en donde tú todo lo que vas a hacer va a glorificar a Dios, incluso tu vida, tu matrimonio, todo lo que hagas va a glorificar a Dios. Ha sido de bendición. Ha sido de bendición. Por eso, muchachos, no le tengan miedo al matrimonio, ¿okay? No le tengan miedo al matrimonio. Ya están en la edad de casarse, métanse al agua. No hay problema, no hay problema. Ese es el problema. Somos valientes acá. Corran, dice Samuel. Aleluya. No, acá somos hombres valientes. Somos hombres valientes. Avanza. No necesitamos del matrimonio. Por eso estamos acá, a aprender. Eso. Aleluya. Somos hombres valientes. Le voy a decir, Aprendemos de Josué ahí. hay algo que le voy a decir algo, pero no se lo voy a decir a nadie, ¿no? Hay alguien en Discord, una chica en Discord. ¿Para qué está grabando? No digo entonces, mejor no digo. Hay alguien por ahí en Discord que pregunta y dice, ¿qué le está pasando a los chicos? Que los veo como que, no sé, como que están como que tirando pelota para los lados y no van como que centrados. Yo no sé, yo de verdad que no sé. No, bueno, muchachos, ¿saben? El matrimonio es una bendición. Totalmente. El estar soltero lo es, sí. Esta parte la vamos a cortar en las ediciones. Por la duda. Aleluya. No dijo nada revelador. Cortame esta parte. Haceme el corte ahí. Haceme una transición de algo, ¿viste? Ponemos un emoji, una cara de Josué. Es que me lo dijeron no para que me lo guardara, no. Lo dijeron fue por algo.
¿Fue una soltera o...? para que lo lanzara. Entonces, mira, el matrimonio de verdad es una bendición, muchachos. El estar soltero lo es, por supuesto, es una etapa de vida que wow. Pero yo he experimentado tantas cosas en el matrimonio que ha complementado, me ha hecho crecer mucho. Aparte que soy padre, ser padre es algo que, wow, es algo hermoso. De verdad que es algo hermoso. Para mí, hay dos etapas en la vida en las que para mí son las mejores etapas. Y no está la soltería dentro de esa etapa. Para mí, las mejores etapas de mi vida, lo personal, para mí, es el momento en el que nacemos y en el momento en que nos casamos, en el momento en que formamos la familia. ¿Por qué? Yo lo veo de esta manera. En el momento en que nacemos recibimos amor, recibimos el afecto, el cariño de nuestros padres, de nuestros familiares. Obviamente es una buena etapa, una etapa excelente, ¿no? Y la otra etapa, el matrimonio, porque formas la familia. Cuando naces recibes, pero cuando formas tu familia, recibes y das. Le das amor a tu esposa, recibes el amor de tu esposa. Le das amor a tus hijos, le enseñas a tus hijos, le das cariño y recibes el cariño de tus hijos. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que es mejor dar que recibir, ¿no? Entonces, si hay alguien que difiere al decir que la mejor etapa de la vida es la soltería, entonces yo quiero escuchar. Y Pablo está muerto, si no, ese sería el primero que te... Mejor sería que no te cases, te diría Pablo. No. Pero yo creo que una de las cosas lindas que, pues yo charlo así con gente y que te dicen que una de las cosas lindas es que entendés más el amor de Dios por sus hijos, siendo vos padre. Y eso debe ser algo tremendo. ¿O no, José? ¿O qué sí? No tanto el amor, sino la paciencia. Yo decía, wow, ahora entiendo por qué ella tuvo paciencia contigo. De verdad. Yo me quedé con un comentario ahí colgado que no llegué a decir. Y es de lo anterior que tú venías diciendo, de recuerda tu identidad. Me tocó bastante porque obviamente atravesamos situaciones todos los días. Vivimos muchas experiencias, de todo un poco, ¿no? Y a veces el desgaste puede llegar a quitarte del enfoque principal. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿no? Sí. O sea, los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y a veces quitar la mirada de nuestra identidad nos aleja de Dios, ¿no? Nos aleja de quien aporta esa identidad, que es Cristo. Y es lindo recordar, porque saber, tener estudios y demás está genial, pero recordar la intimidad con Dios, recordar ese abrazo del Padre es primordial. En cualquier etapa de tu cristiandad, ¿no? Y lo que dice más abajo ese capítulo es terrible, ¿viste? Porque te pone a Jesús de ejemplo y dice, considerad que el cual sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que nuestra identidad incluso vamos a recibir contradicción, ¿no? Por las cosas que vivimos, por lo que dice la gente, por estar solteros, o porque estás casado. O sea, por todo es como que siempre hay el enemigo, ¿viste? Usa cualquier cosa para desvirtuar lo que somos en el Señor. Y si miramos a Jesús no vamos a caer. Porque claro, vos ves a Jesús y dices, este man no se rindió por mí, entonces yo tengo que pelear. Así es, así es. ¿Sabe? Nuestra identidad tiene que ser un estilo de vida. Nuestra identidad no es aquello, digamos, algo mero doctrinal, como que nosotros vamos a utilizar en la eternidad, ¿no? La identidad yo creo que es un estilo de vida. Por eso les decía, si
Si tú dices, el que dice que permanece en él, vamos a ponerle esta palabra, si tú dices que eres hijo de Dios, debes andar como en la altura. Por lo tanto, entonces, ¿cómo es tu estilo de vida hoy en día? Estás viviendo a tal punto que la gente dice, reflejas a Cristo en tu forma de ser. Es algo fuerte porque antes me preguntaban eso y yo respondía, no soy cristiano, entonces, porque en realidad no muestro a Cristo con mi forma de ser. No lo soy, aún yendo a la iglesia, aún incluso está predicando, pero muchas veces nuestras acciones demuestran lo contrario a lo que nosotros deberíamos ser, a lo que somos. Entonces, está muy bien compartir esto con ustedes, muchachos. Yo quisiera agregar algo, Josué. Disculpa que te interrumpa. En respecto a lo que habíamos hablado, o lo que se estaba hablando de el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. La Biblia, la Reina Valera, que es la referencia que tenemos porque es la Biblia que es la más común que todo el mundo tiene, cataloga el pasaje la parábola, la cataloga y la encabeza como, la titula como el hijo pródigo. Pero cuando uno revisa concienzudamente la parábola, uno logra ver más el amor del Padre. El amor del Padre hacia sus hijos. Porque no solo fue el hijo pródigo, porque el Padre ahí tenía 2 hijos pródigos, no uno. Uno fue evidente, que pidió la herencia y se fue. El otro no fue evidente porque se quedó en casa, mas sin embargo no se sentía hijo. Porque cuando viene el que se fue y él llega a la casa y ve la fiesta y ve aquella algarabía, ¿qué fue lo que hizo? Le fue a reclamar al padre. No sé si nos enfocamos en la parábola. Le fue a reclamar al padre. ¿Qué le dijo el padre? Ahí están los becerros. Tú puedes agarrar un becerro cuando quieras. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo había hecho? ¿Por qué se molestó? Porque regresó el hijo, el otro, el hermano. Entonces, qué peligroso es que aún estando dentro, no hayamos o no tengamos la oportunidad de conocer el amor del Padre. Y casi que me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a compartir el siguiente viernes, se los adelanto. Pero no tenemos, o por lo menos en su mayoría, no tienen una experiencia personal con Dios como Padre. Solo lo conocemos como Dios, como Señor, como proveedor, pero tenemos esa experiencia del Señor como Padre, como mi Padre, como mi papá, como decía el pastor el viernes pasado, como mi papito. Ahí es donde se pierde el enfoque y la identidad de muchos porque no tienen esa referencia. Entonces, la parábola a mí me habla más del amor del Padre. Cómo el Padre espera, cómo el Padre sabe que sus hijos andan mal, pero Él espera el tiempo adecuado y prudente para poder accionar. Porque si bien Él sabía que su hijo andaba perdido, Él pudo haber salido a traerlo, pero ¿por qué no fue? Esperó que Él se diera cuenta que no tenía una relación más cercana con Él. Cuando Él estando ahí afuera se da cuenta que la relación que tenía con su padre
no era la más adecuada, Él dice, voy a volver, porque yo sé que Él me ama y yo sé que allá voy a encontrar lo que yo necesito. Y por eso es que Él regresa, porque sabe que el Padre lo ama, a pesar de todo lo que hizo. Él sabe que iba, el Padre lo iba a aceptar de nuevo. Yo veo más eso. Em, y es un poquito de lo que vamos a hablar el próximo viernes. El amor del Padre, cómo ese amor que Él nos da, nos da la identidad. Y solo terminar con un pasaje que dice Romanos 8. Creo que Martín ya se lo sabe, porque Martín es la Biblia andante. Romanos 8. Miren, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y Abba Padre, aquí es como decir, papito. ¿Cuántos le han hablado al Señor así, con cariño? ¿Verdad que a veces es difícil? Oh, es que yo soy hombre y voy a decir, uy, papito, Cuando somos es difícil. Sí. ¿verdad? Pero no se imaginan ustedes, esto es parte de lo que voy a hablar, porque es una experiencia que yo tuve del Señor. No se imaginan lo rico que es decirle al Señor, papito. Y cómo Él responde, porque miren el 16 que es lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero cuando uno le dice papito y uno recibe ese amor del Padre, la cosa cambia. A mí una vez, comentando algo que decía Josué, un compañero de trabajo me dijo, sí, es que vos sos cristiano porque como naciste en un hogar cristiano, tus padres te inculcaron el ser cristiano y por eso sos cristiano. Entonces, si vos hubieses nacido en China, tus padres te hubieran enseñado a ser budista, entonces sería budista. Entonces, ¿qué le contesta uno a ese tipo de lógicas? A ese tipo de cosas, a ese tipo de cuestionamientos. Entonces yo le dije, mira, discúlpame, pero el que está predestinado para ser hijo, va a ser hijo. Y el Señor lo va a buscar donde sea que esté. Y déjame decirte algo. China es uno de los países con mayor cantidad de cristianos en el mundo, porque es donde el evangelio del Señor se predica con más fuerza. Y si yo hubiese nacido en China, allá en China me hubiera encontrado el Señor. Y no soy cristiano porque me lo enseñaron, es porque yo tengo testimonio, como dice Romano, yo tengo testimonio de que soy hijo, porque tengo experiencias como hijo. Entonces no me puede decir a mí que yo no soy hijo, o que porque nací aquí soy hijo y porque nací allá no voy a ser hijo. No, tengo experiencias, tengo testimonio, tengo convicción. Entonces cuando hay eso y uno con eso responde, no hay pretexto, no hay muralla que el amor no pueda vencer. Cuando yo le contesté de esta forma a este muchacho, él me dijo, no, es que cuando ustedes hablan ya con convicción uno no puede. Aleluya, como dice Martín, aleluya. Entonces, A veces es, salen uno con preguntas que uno dice, wow, o sea, entonces es importante el poder conocer a Dios como Padre. Le decía yo a uno de los muchachos de acá, un joven de aquí de la iglesia, que su padre, su papá biológico, murió el año pasado, creo que ahorita en noviembre o diciembre cumple el año de haber muerto por esto de la pandemia, por COVID. Y él fue muy afectado, muy afectado porque
tenía bastante apego con su papá. Y estuvo muy bajo, había decaído bastante su ánimo, espiritualmente había decaído bastante. Y me puse a platicar con él y le digo, mira, Leo, ahora es tiempo de que conozcas a Dios como tu papá. Ya lo conociste como Dios, ya lo conoces como Señor o como lo hayas conocido. Ahora es tiempo de que lo conozcas como tu papá. Es tiempo de que le empeces a hablar al Señor, así como le hablabas a tu papá, hablarle al Señor. Y vas a ver que el Señor te va a empezar a responder como tu papá. Cuando empieces a cambiar tu enfoque y tu forma de relacionarte con el Señor, vas a empezar a encontrarle ese vacío, vas a empezar a llenar ese vacío que tal vez tu papá biológico dejó. Por el hecho de que por la pandemia el Señor ya lo llamó a su presencia, el Señor ya lo tiene allá, Él ya cumplió su tarea, ya cumplió lo que tenía que hacer. Pues ahora, eso que Él te enseñó, ponerlo por obra. Y si Él te enseñó como buen padre que Él era, entonces ahora eso también ponerlo en práctica con Dios como tu padre. Y qué mejor padre que el Señor, ¿verdad? Entonces, le enseñé, le compartí parte de mi experiencia y espero yo que le haya ayudado, ¿verdad? Él ha estado ya ha estado con un poquito más de ánimo, ya ha estado ministrando un poquito más, pero igual pues uno entiende que son situaciones difíciles, pues. El perder a un papá es difícil, pero creo que el darse esa oportunidad de decirle papá al Señor, decirle papito, te amo papito, eh, eh, eso llena bastante. Amén. Yo digo que así debería ser nuestra relación con Dios. Es verdad, es difícil que como hombres cueste salir de nuestra boca decir papito, ¿no? Pero como tú dices, Tito, cuando tú tienes un encuentro con Dios, y por eso le decía que mi relación con Dios es de esta manera, o sea, incluso mi hijo, cuando yo oro, él me dice, tú llamas a Dios papá, me dice él, y tuve que explicarle, hablarle de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Y eso es algo que muchas veces cuesta entender. Y, y por eso es que cuando yo indagaba acerca de este tema, ¿cuál debería ser el sustento de nuestra identidad? Y me llevaba siempre a lo que es la relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo esté tu relación con Dios? Así está tu vida. Si tu relación con Dios es a media, entonces hay un cortocircuito, algo está fallando. Y es verdad, y el Espíritu Santo, mira, cuando empiezas a entender el amor del Padre, cuando empieza Dios, porque es que cuando la Biblia dice, nosotros amamos a Dios porque nos amó primero. Cuando nosotros empezamos a entender ese amor del Padre, empezamos a entender la paternidad de Dios en nuestras vidas, empezamos a entender nuestra identidad como hijo de Dios, el acceso que tenemos ante la presencia de Dios, las cosas en nuestras vidas e incluso en nuestra manera de acercarnos a Dios empieza a cambiar. Empiezas a desear más, empiezas a intimar más con el Padre y ya hubo un tiempo en que yo llamaba, mi oración era Señor, pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Cuando Dios empieza a tratar conmigo, cuando Dios incluso, o sea, Dios hizo algo dentro de mí que removió todo, entonces ya no le empiezo a llamar Señor, porque comprendí lo que fue el amor. Incluso el que ama, hay alguien que dice, él ama más porque más se le ha perdonado. Y entonces cuando entiendes que Dios te ha perdonado, cuando entiendes que Dios ha redimido, ha justificado, te ha limpiado, entonces empiezas a caer en cuenta, wow, es tan grande, ahora entiendo el amor de Dios en mi vida. Y
Y dirán, wow, pero si naciste en el Evangelio, ¿no? Por eso es que es necesario pasar por donde pasaste. Es necesario que hayas caído, que hayas tropezado, que incluso hayas estado dentro del lodo, que incluso hayas comido con cerdo, para que tú empieces a entender, empiezas a comprender la misericordia de Dios, el amor de Dios, lo que puede hacer el amor de Dios en tu vida, y ahí empiezas a comprender cuál es tu identidad. Manuel, tienes la mano levantada, ¿quieres decir algo? Yes. No, pensaba en lo que decían ambos y esto que vimos la semana pasada está re bueno, lo que hablaba el pastor, pero tiene una relación directa con todo lo que hablaba Josué sobre la comunión. Es decir, ¿no? La confianza que nosotros podemos tener con Dios se desarrolla en esa comunicación. O sea, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, empezamos a acercarnos a Dios, o sea, obviamente siempre hay barreras, ¿viste? Siempre hay algo como que te tiene atado y te cuesta abrirte delante de Dios. Más nosotros que somos hombres, en ese caso, pero como decían ustedes, uno entre más conoce a Dios, entre más, o sea, uno puede ver su realidad, su humanidad, y al mismo tiempo ves la gracia de Dios, cómo te amó, cómo se dio por vos, y eso, digamos, te acerca. O sea, es como que Dios vino, rompió el silencio y él dio el primer paso, ¿no? Como decía, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, el amar primero es dar el primer paso. Dios vino y dio el primer paso. Y nosotros estábamos cerrados, ¿no? Y vos sabés que me venía un pensamiento, ¿no? Porque de igual manera, dentro de la comunión que tenemos con Dios, no solamente está cuando hablamos del amor, no solamente se trata de esta parte linda de que, bueno, somos arropados por Dios, rodeados por Dios, amados, sino que la disciplina también entra dentro de lo que es el amor de Dios, porque al hijo que Dios ama, disciplina. Y algo que pensaba yo, porque tengo por ahí maneras locas de pensar, ¿qué pasó el día después de la fiesta del hijo pródigo? Yo creo que el hijo pródigo se levantó así, ¿viste? O sea, la cama, ¿viste? Así, sábanas de seda, ¿viste? O sea, vos imagínate, durmiendo con los chanchos, y de repente él se despierta otra vez en su casa, y va donde el padre y le dice, papá, tengo unas ideas para el negocio, para ir a, no sé, generar algo nuevo, la empresa, lo que sea. Y me imagino la situación, ¿no? Como el hermano mayor y el padre mirándolo así al hijo pródigo, al que había vuelto hace poco. Entonces, y me imagino esto diciéndole al padre, ¿sabes qué? Sí, vas a trabajar, pero le vas a hacer caso a tu hermano mayor. Porque, o sea, no sé si aprendiste la lección, nosotros celebramos tu vida, tu regreso, pero es tiempo si bien, o sea, fuiste restablecido, restaurado a tu imagen, a tu posición, es tiempo de empezar a caminar correctamente, de empezar a hacer las cosas bien. Ahora vas a hacer todo lo que te diga tu hermano, porque él es el que maneja todo acá, el primogénito. Entonces, a veces uno ve estas cosas en la iglesia, yo le he visto mucho que de pronto vienen personas que se alejaron de Dios, vienen a la iglesia, son renovados, restablecidos, perdonados, amados, abrazados, y ya quieren servir, ya quieren hacer algo, ¿viste? Ya quieren enseguida de pronto empezar a hacer cosas, ¿no? Porque claro, están encendidos por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y esto es algo que en la comunión con Dios vamos aprendiendo, ¿no? El Señor nos va dando carácter, nos va dando templanza, porque nosotros somos acelerados, ¿no? Queremos todo ya y el Señor en los procesos de la vida nos enseña la paciencia, la bondad, la misericordia, de servir al prójimo, o sea, y son cosas que cuando uno es un hijo muy mimado, te cuesta, ¿no? Te cuesta hacer. Y es parte del amor de Dios también que Dios tenga que trabajar y taladrar y pulir algunas cosas en nuestro carácter que no va a gustar. Y es parte de la hombría. Si somos hombres, tenemos que ser hombres firmes, con un caminar firme. Y Dios quiere eso, que en nuestras decisiones seamos firmes.
pero porque nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces nos va a doler las lecciones de la vida. Que Dios nos corrija, que nos llame la atención, que nos pegue un tirón de oreja, pero sí, eso sigue siendo parte del amor de Dios. Obviamente, cuando uno no entiende esto que dice Quique, ¿no? La cercanía, es decir, papá, papito, mi padre. Si uno no tiene esa cercanía, claro, cualquier llamado de atención, te vas a retobar, te vas a rebelar y te vas a volver a apartar. Porque no entendés el fin de las cosas, ¿no? Que es el amor de Dios y que Dios tiene un propósito, pero tenés que tener carácter para ese propósito que Dios quiere poner en tu vida. Porque no lo vas a saber sobrellevar, no lo vas a poder aguantar. O sea, y necesitas, digamos, eso mismo que hablaban ustedes, la comunión con Dios, conocer más a Dios, conocerlo más en su palabra, escuchar su voz que constantemente nos habla. Y ahí es donde cada día podemos aprender primero a ser hijos, ¿no? Y avanzar en esa realidad, o sea, que fuimos transformados, cambiados, y poder empezar a caminar en todo esto que decía Josué, o sea, de andar como él anduvo, ¿no? Que creo que ese es el anhelo de Jesús, hacer lo que él hizo y llevarnos por ese sendero. Y ese sendero no es fácil. Hay momentos de renuncia, hay momentos de sacrificio, pero Dios quiere que caminemos ese camino. Pero necesitamos aferrarnos a esa verdad primero, ¿no? Que somos hijos, que somos amados. Y porque somos amados podemos hacer en Él todas las cosas que humanamente nosotros no podríamos hacer. Eso. Amén, así. Son las palabras. Es, lo más tremendo de todo es que cuando llegas a esa dimensión de intimidad con Dios, las cosas no son color de rosa. O sea, ya como que ese trato de Dios contigo es más fuerte. Yo me imagino que así sería el trato del padre con ese hijo, ¿no? Tal cual como tú dices. Ese trato no iba a ser tan blando, iba a ser un poco más duro, ¿no? Y no es que yo digo que Dios recuerde lo que tú hayas hecho, no es así, sino que Él quiere moldear cosas en ti, por lo tanto, Él tiene que tratarte. Lo he comprendido por la forma en como cuando mi hijo hace algo que no está bien, lo castigo, ¿verdad? Hablo con él, lo castigo y empieza a cambiar, empieza a cambiar mi trato con él para que él vaya madurando con respecto a muchas cosas, con respecto a muchas cosas. Y yo digo, bueno, así es el trato de Dios conmigo, así es el trato de Dios conmigo. Muchas veces, las veces que paso con mi hijo, siempre me voy y digo, wow, así será Dios con nosotros. Si es Dios con nosotros, incluso las cosas que Él me pregunta, papá, tal cosa, papá, esto, y la manera en como yo le respondo, y digo, wow, así tiene que ser nuestra relación con Dios, y yo me imagino que así es Dios con nosotros también. A veces Él quiere que yo le responda todo lo que Él pregunta, todo, porque ahorita está en una etapa donde todo lo quiere saber, todo quiere. Y en algún momento de mi vida yo me encontré también como ese niño preguntó para con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? ¿Por qué? Y el Espíritu Santo ministraba mi vida. Mira, a veces no solo hay que entender, sino hay que obedecer. Cuando empiezas a obedecer, entonces Dios empieza a mostrar lo que Él quiere hacer en tu vida. No se trata simplemente de preguntar y preguntar no nos calla. Haz silencio. A veces hablamos y no prestamos atención a lo que verdaderamente Dios quiere decirnos a nosotros. Deja de preguntar tantas cosas y ya, ¿verdad? Empieza a obedecer. Sí pasó en mi vida. Empieza a obedecer. Cuando empiezo a obedecer, entonces empieza Dios a responder. Pero no de la manera en como yo quiero, sino de la manera que Él cree que yo necesito entender, la manera en que yo quiero. Así, de verdad. Pero
Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo. Y digo que es más bueno para con los casados que con los solteros. Amén, hermano. También es bueno con nosotros. Está fregado, chicos, está fregado. No, de verdad que en cualquier momento sería bueno hablar acerca de lo que es el matrimonio, de lo que lo soltería, ¿no? O ese tema que habíamos comentado, Quique Martín, ¿qué sustenta tu decisión, ¿no? ¿Qué sustenta la decisión de mantenerte soltero? ¿O cuál es el sustento de tu decisión de haberte casado, de querer casarte, ¿no? ¿Cuál es el sustento de tu eunuco son? A la yugular. Hay que De una. Va a haber quebranto, te digo, si... Rambo saca la bazooka. usa la manga larga. No, yo me imagino que vendrá por allí, ¿no? Muchos curiosos ya acerca de que quieren escuchar, pues, parte de mi testimonio, de que más a detalle, he hablado como que algunas cosas aquí a vuelo de pájaro, pero a detalle en realidad cómo ha sido mi matrimonio. Tengo 12 años de casado para la gloria de Dios, la misericordia de Dios. El proceso, como les dije, al principio no fue fácil. Estaba lidiando con una mujer que no era cristiana, de sus principios nada cristianos. Dios te bendiga, Samuel. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, Samuel, de verdad. Muchísimas gracias por tu aporte. Amén. Esperamos vernos pronto, Samuel. Esperamos seguir haciendo esta reunión y que puedan estar con nosotros. Sí, yo creo que Amén. estas reuniones vamos a seguir haciendo, muchachos, así que iniciamos con esta, pero motiven a los demás para que podamos entrar todos, ¿verdad? Sí, hay que Así hacerlo que- toda la semana. Poco a poco se irán sumando, claro que sí. Es bueno. Poco a poco se irán sumando. Bueno, no sé, muchachos, hasta que ustedes sí pueden amanecer yo. ¿Qué hora es allá, José? ¿Ah? ¿Qué hora es allá? En la grabación. Acá son ya van a ser las 12.